A todos los que les interesa y les gusta investigar, en la asignatura tenemos el laboratorio de biología experimental. Este laboratorio es en el cuarto piso, conocen, el cuarto piso, vayan a conocerlo, los que no conocen, es el laboratorio de la asignatura de la carrera. Se llama así, laboratorio de biología experimental. Este laboratorio funciona media máquina, que también un poco interesa a las autoridades por la investigación, pero funciona desde hace unos 15 años. Funciona gracias al apoyo de los estudiantes que les gusta investigar, de personas que impulsan el laboratorio. Tiene el ambiente, los ambientes grandes para la investigación, hay equipos para investigar, hay microscopios, hay centrífugas, hay balanzas, hay contadores métricos, hay contadores de ojos, hay un espectrofotómetro de masa, hay una prueba de ELISA, muchos equipos que se pueden utilizar para hacer investigación de medicina. Además, a partir de hace unos 2 años, se ha conseguido que contraten a un bioquímico, el doctor Coelho, a un Minucci. ¿Cuál es la idea? Buscamos que las autoridades puedan asignar un personal, porque en general los médicos y los estudiantes de medicina, aunque tenemos nuestra formación en el área de laboratorio, no somos expertos. Entonces, si queremos hacer una investigación, necesitamos el apoyo de alguien que realmente sepa manejar reacciones, reactivos, equipos, y esos son los bioquímicos, ¿no? Entonces, el doctor Juan Minucci es un bioquímico que está hace 2 años ya, pero lamentablemente no hemos podido conseguir hasta ahora que le asignen un ítem para que se pueda garantizar que este laboratorio funcione. Ahora mismo está contratado por unos 3 meses, esperamos que podamos contratar por otros 3 y así sucesivamente. Ojalá que las nuevas autoridades tuvieran interés en conseguir un ítem para este personal. Más allá de eso, entonces, el laboratorio lo que hace es apoyar la investigación, fomentar la investigación entre estudiantes y docentes. Yo siempre, al principio del año, les ofrezco a los estudiantes de este grupo que pueden inscribirse, si quieren, en unos cursos de voluntariado, que se llaman, que son unas pasantías en laboratorio. ¿Qué se hace en estas pasantías? Aprenden a manejar equipos, a hacer reacciones, a utilizar los reactivos, etc. Todos los equipos del laboratorio. Por otro lado, también se capacitan en metodología de investigación. El objetivo es que se desarrolle el interés por la investigación y que eventualmente puedan hacer una investigación. Si ustedes quieren, ahí están los equipos, ahí están los insumos, está el personal que les puede apoyar, el ambiente para que ustedes hagan esta actividad de investigación. No es obligatoria, es totalmente voluntaria. Pueden ser voluntarios, pasantes, no son pasantes que se capacitan en investigar. Entonces, todos los que tengan interés pueden apersonarse al laboratorio, tienen que inscribirse, inscripción
inscripción, ¿no? En los casos de la universidad, y una carta, hay un mujer, el doctor Cohen, una carta solicitando ser parte de este proceso, pero en la carta además se tiene que comprometer a cumplir con ciertos requisitos. Uno es que si van a inscribirse, por ejemplo, hay horarios en los que tienen que asistir a la capacitación, a hacerse cargo del laboratorio, a ayudar también en ciertas actividades al doctor Cohen, a participar en otras investigaciones que eventualmente se pueden hacer. Estos horarios no son, digamos, horarios que pueden interferir con sus actividades. Hay horarios en los que ustedes pueden elegir, ¿no? Si vos tienes tiempo el lunes entre las 10 y las 12 de las 2 de la tarde, puedes elegir esos horarios, ¿no? Si tienes clases, no, desde luego. Entonces, estos horarios son diversos, hay muchos horarios y se acomodan a estudiantes. Cada estudiante entonces puede elegir el mejor horario de acuerdo a su distribución de clases, etc. Entonces no se preocupen, no es que tienen que asistir de 8 a 10, que no importa si tienes clases o no. No es así, no. Cada quien se inscribe de acuerdo a sus posibilidades. Creo que es todo, no hay más requisitos. Desde luego, ya cuando estén en el laboratorio tienen que cumplir el horario, tienen que cumplir normas de bioseguridad, tienen que tener el material adecuado, si van a utilizar alguna actividad de investigación, tal vez gordo, pero en general también el laboratorio tiene. Yo trato de que a principios de año nos doten de guantes, de varias cosas que se utilizan, ¿no? De tal suerte que el estudiante no tenga que gastar su plata. Ahora, si tienen que hacer alguna investigación, si ya se proponen hacer alguna investigación, ojalá que pudieran haber grupos que investiguen, estudiantes que investiguen, también en lo posible se les apoya, ¿no? Lo que quieran, ¿no? Una lista de insumos, de materiales, de equipos que van a necesitar. Entonces, vemos como laboratorio de poderles apoyar, como podemos conseguir, solicitar al laboratorio académico, etc. Si algo no hubiera, porque no, la universidad, el laboratorio no tiene, entonces quizá eso podría tener por cuenta de ustedes, ¿no? La forma de mejorar el punto para comprar. Pero en general se hace todo lo posible para que ustedes puedan tener los recursos para investigar. Entonces, les invito nuevamente a que participen. Esta actividad no tiene puntos, no tiene nada. Siempre que quiero ganar puntos haciendo esto, mejor no se inscribe. ¿Sí? El que quiere aprender, el que tiene interés por investigar, ahí está, es de ustedes el laboratorio. Para eso se lo ha creado, hemos creado con estudiantes como ustedes, desde hace, no sé, el año 2011, el año y lo hemos ido manteniendo gracias al entusiasmo de los estudiantes, ¿no? Y bueno, algo hemos conseguido de la universidad, por lo menos nos hemos quedado con los ambientes, que son importantes, hemos conseguido equipos, que no podemos conseguir hasta ahora es personal, ¿no? Y cuando hablo de personal es este tipo de profesional que necesitamos, que
que sea un bioquímico, dos bioquímicos que ayuden ahí, ¿no? Que apoyen la investigación. Más que médicos u otros profesionales necesitamos ese tipo de bioquímicos. Porque cualquier tema que quiera hacer una investigación, no la hace, ¿no? No es capacidad, pero necesitan un apoyo en el área del laboratorio. Bien, entonces, los que les interese pueden pasar a inscribirse. ¿Alguna consulta sobre este aspecto? Nada. Sí. Si en caso alguien se inscribiera al laboratorio, ¿eso podría existir una investigación o un trabajo, un proceso o un proceso? Por el momento no, pero lo ideal, con el esfuerzo que se hace, es que al final puedan presentar una investigación. Pero no siempre es obligatorio. Ahora van a entregar seguramente los certificados a los pasantes voluntarios, certificando que están en condiciones de manejar equipo, de hacer una investigación que han tenido todo el año en este trabajo. Creo que cerca de 40 tipos gigantes en el pasado. Pero de esos 40, unos 10 habrán hecho algún tipo de investigación, ¿no? También incluso se han presentado a la exposiencia, a la agenda facultativa, por ganado, premio. Entonces, lo ideal es que puedan hacer. O si no pueden hacer por diferentes motivos, no hay problema. Lo importante es que por lo menos ya tengan una base, se motiven para investigar. En el futuro puedan investigar. Porque un problema grave que tiene nuestra universidad es que no investiga. No hay. Excepto quizá la carrera de agronomía, de veterinaria, pero agronomía en especial son los que mejores investigaciones han hecho, han obtenido variedades de yuca, han obtenido variedades de trigo, de arroz, son cosas que junto al doctor Coelho. Hola. Entonces no tenemos investigaciones, son muy pocas. De alguna manera hay que empezar avanzando. Ahora mismo se va a acreditar la universidad o reacreditar la carrera, o sea, estamos en un proceso de reacreditación y ya la acreditación hace como 4 o 5 años atrás. Las recomendaciones que hicieron los acreditadores, las instituciones que acreditan es que investiguemos, ¿no? Esa era una falencia grave. Después, otros aspectos más o menos se cumplían, pero en investigación casi cero. En realidad, aquí lo único que se puede mostrar es lo que es el laboratorio. Entonces, sí es muy poco. Esa es la idea, aprender a investigar, no solo para hacer una investigación ahora, sino hablar de estar en materias científicas, ahí también investigación, que ya tienen la base, luego van a entrar a materias clínicas, también ideal investigación, si ya tendrían una base, estarían formados para investigar. Bien, entonces, hasta aquí lo que yo les puedo decir. Bien, entonces continuaremos con el tema que habíamos empezado ayer. Estamos haciendo los transporte, empezamos la difusión simple, la difusión facilitada, y una cosa que tenemos que
también hablaba antes de entrar al transporte activo, en la difusión simple, en especial en el caso de la difusión simple de iones, tenemos los canales, ¿no? Entonces, los canales lo que ayudan es a el agua, los canales de agua se llaman acuaporinas, los iones como el sodio, el cloro o el potasio atraviesen la membrana, ¿no? En un sentido o en otro. Estos canales tienen algunas características que hay que tomar en cuenta y que tienen ustedes que saber muy bien. Los canales tienen una selectividad, son selectivamente permeables. Voy a explicar algo de esto. ¿Esto qué significa? Que si este es el canal del sodio, por aquí solamente va a ingresar el sodio desde el líquido extracelular hasta el líquido intracelular. Por eso se llama el canal de sodio. Si este es el canal de potasio, ¿no? Por aquí va a salir el potasio desde el líquido intracelular hasta el líquido extracelular. Esa diferencia de concentración van a ser exclusivos sodio para el potasio cada uno. De hecho, vean, el canal de sodio tiene ciertas características desde el punto de vista físico y químico de su pared. Los aminoácidos que forman parte de la pared del canal tienen cargas negativas. Y esta electronegatividad favorece el paso del sodio, que es un ion positivo, traen al sodio. Pero además traen al sodio porque el tamaño del sodio es muy pequeño y el sodio lo que hace para pasar es deshidratarse, es decir, se separa de las moléculas de agua y desde un punto ese paso previo, entonces atraviesa rápidamente el canal. En cambio, el canal de potasio es diferente, no tiene cargas eléctricas, tiene sí unos terminales carboxilo, los aminoácidos, que ayudan a que el potasio se una a estas estructuras químicas y salga con gran velocidad también. El potasio sale dilatado. Entonces, fíjense, son estructuras desde el punto de vista químico y físico que permiten que un ion u otro utilice un determinado canal. Para el sodio hay el canal del sodio, para el potasio hay el canal del potasio, para el cloro está el canal del cloro, para el calcio, por ejemplo, está el canal del calcio. Y este canal del calcio es también interesante porque el calcio, a través del canal, por la estructura química del canal y por la carga eléctrica también del calcio, el calcio atraviesa el canal pero de forma lenta, de manera lenta. El sodio y el potasio atraviesan el canal y pueden cambiar la polaridad, es decir, la carga eléctrica de la célula en 1 a 2 milisegundos. Imagínense la velocidad con la que atraviesan el canal para cambiar la polaridad. Si entra el sodio, va a volver más positiva la célula. Si sale el potasio, más negativo. Pero de 1 a 2 milisegundos. Cuando hablamos del potencial de acción, cada vez que va a tener potencial de acción. De hecho, el potencial de acción permite que yo parpadee, o que ustedes parpadeen, esa es la velocidad que significa parpadear, o la transmisión del impulso nervioso cuando uno reacciona ante cualquier estímulo.
el impulso nervioso a través de potenciales de acción, es decir, cargas de sodio ingresan a la célula y la responsabilizan para que se transmite el estímulo nervioso. Entonces, el canal de calcio es un canal que el calcio entra más lentamente. ¿Sí? Puede tardar milisegundos hasta segundos en atravesar el calcio del canal. De hecho, esos canales por su estructura se llaman canales lentos. Vayan anotando los canales lentos del calcio en el corazón, por ejemplo, para que se cumpla la contracción del músculo cardíaco, que la sístole, ¿verdad? El músculo cardíaco, a diferencia del músculo liso, no se contrae y se relaja con esta velocidad, sino se contrae durante la sístole y se relaja durante la diástole. Entonces, durante la sístole es que entra el calcio. Entonces, mientras se está contrayendo en 0,2 segundos, estos canales de calcio están abiertos. 0,2 segundos, a 1 milisegundo, ¿no? Bien, entonces, por eso son selectivamente permeables. Una cosa es esta. ¿Y qué es lo que les abre o cierra los canales? ¿Qué mecanismos, qué estímulos van a abrir o cerrar al canal? ¿Por qué un canal se abre y permite el paso de un ion, o por qué un canal se cierra y impide el paso de un ion? Una cosa es que hay canales que se abren por voltaje, es decir, la carga eléctrica entonces es la que influye en abrir o cerrar el canal. Generalmente cuando cambia el voltaje de una célula, algún canal se va a abrir. ¿Sí? Hay varios canales, por ejemplo, la neurona, cuando cambia el voltaje de una célula, inmediatamente los canales de sodio se van abriendo y ingresa el sodio en gran cantidad al interior de la neurona. Entonces, estos canales dependen de qué? Para abrirse del voltaje. Luego, alcanzan un voltaje determinado a la célula, vamos a ver los gráficos, y el canal se cierra, ¿sí? Para permitir que otro canal de otro ion se abra en este voltaje. Y entonces otro ion va a circular por la membrana hasta que cambie nuevamente el voltaje y este canal del segundo ion se va a cerrar y nuevamente se abrirá el ion anterior, dependiendo del estímulo. Fíjense entonces, el voltaje abre y cierra los canales. Vamos a ver muchos canales dependientes de voltaje. Cuando estemos avanzando ya los diferentes sistemas, vamos a decir que, por ejemplo, el canal de la neurona se abre por voltaje, no por unos que se abren por el otro mecanismo. Ahora, hay otros canales que se abren por ligando. ¿Qué es el ligando? El ligando es una estructura endógena, una molécula que se produce en alguna parte del organismo y que llega hasta el canal y se une con el canal. Si este es un canal que se abre por ligando, este canal está cerrado en este momento, porque no está ligando, no está la sustancia que se va a unir. ¿Y cuáles son los ligandos más frecuentes? Los neurotransmisores. La adrenalina, la acetilcolina, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, la histamina, o vitaminas como la histamina. Esos son ligandos que pueden abrir un canal, tienen la capacidad de abrir un canal. El ácido gamma-aminobutírico, el glutamato, son ligandos. Algunos ligandos también son hormonas, ¿sí? Que se unen al canal. Ahora, para que el ligando y el canal se unan, tiene que haber un sitio aquí, en el canal, un lugar
que es un lugar que lo vamos a llamar sitio receptor, el sitio de unión, el ligando y el receptor. Vean, entonces, esta proteína, el ligando, entonces es una sustancia que va a llegar y que se va a unir en el sitio de unión. Una vez que se une, ¿y por qué se une? Porque hay una atracción química entre estas dos estructuras. Y cuando se unen se establecen enlaces químicos, generalmente enlaces débiles, porque el ligando se une y se libera también del receptor. Este es un canal. Entonces, cuando se une el ligando al receptor, al canal, fíjense cómo esta unión química va a provocar entonces que esta proteína reaccione, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Se va a abrir y va a dejar paso a producir un espacio por donde puede transitar el agua. Y además, ¿quién va a transitar? El sodio, el cloro, el potasio, el calcio, cualquier ion, dependiendo de la selectividad del canal. Desde luego, si es un canal de sodio, ¿qué va a pasar? Sodio. Por ejemplo, en el músculo esquelético tenemos un canal, la membrana del músculo esquelético, que es el canal de la acetilcolina, el receptor de la acetilcolina. Cuando tiene un impulso nervioso al músculo para que éste se contraiga, el nervio libera acetilcolina, que es el ligando. Esa acetilcolina se une a este receptor, al receptor de la acetilcolina, que no es más que un canal. Se abre el canal y el sodio ingresa al interior del músculo. El músculo cambia de carga eléctrica, aumenta su voltaje, se despolariza, digamos. Y ese es el primer paso para que se produzcan todos los eventos posteriores que van a terminar en la contracción del músculo. ¿Sí? De la miosina hace una lactina y hay la contracción del músculo. Ese es un canal que se abre entonces, ¿por qué? Por el ligando. ¿Quién es el ligando? La acetilcolina. Otro canal que se abre por el ligando es un canal que está en la neurona, corteza cerebral, y este canal responde a otro ligado, al GABA, al ácido gamma-aminobutírico. Este ácido, cuando se une a su canal, este es el canal del GABA en la neurona, que está cerrado mientras no hay unión con el GABA. El GABA es el ligando, se une, provoca el cambio de la configuración de esta proteína y se abre un canal. ¿Y qué ocurre aquí? Fíjense, ingresa cloro al interior de la neurona. ¿Sí? Y cuando ingresa el cloro al interior de la neurona, sí, licenciada. Perdón, ¿Qué necesita? Estaba revisando ¿está bien su proyector? ¿No se ha cortado? Hasta ahora no, está bien, sí. Gracias. Cualquier cosa le reporto si es que pasa algo. Bueno. Entonces, entra el cloro. Y vean qué es lo que va a ocurrir. El cloro es un ion negativo, tiene carga eléctrica negativa. Si ingresa al interior de la neurona, la va a poner más negativa todavía la neurona. Y cuando cualquier célula se vuelve más negativa, se deprime. Entonces, cuando entra el GABA al interior de la neurona suele deprimirse, ¿no? Disminuir en su actividad. Si disminuye la actividad de la neurona, entonces ¿qué vamos a tener? Sueño, ¿no? Fatiga. Este es otro
canal que se abre por ligando. Entonces, recuerden estos dos tipos de canales. Los vamos a estar viendo todo el tiempo. Entonces tenemos los canales tienen una permeabilidad selectiva. Los canales pueden abrir y cerrar sus compuertas dependiendo de los estímulos. Vean, por ejemplo, este es el canal de sodio que tiene las cargas negativas. ¿Verdad? Cuando en este momento el canal está inactivo porque está la puerta cerrada. Aquí el canal está activo. ¿Por qué? Porque se ha abierto y puede ingresar el sodio al interior, ¿no? Este es el canal de potasio, ¿verdad? Es diferente. El canal de potasio no tiene las cargas negativas, pero tiene, en cambio, esta estructura química de grupos carbonilo que son los que van a atraer, desde un punto de vista ya no físico, porque fíjense, el canal de sodio es un mecanismo físico, eléctrico de atracción de las moléculas de sodio. Este va a atraer desde el punto de vista químico a las moléculas de potasio. Fíjense, el diámetro de estos canales llegan a 0,3, 0,5 nanómetros. Los nanómetros son las, digamos, unidades más pequeñas que tenemos para medir, ¿no? Entonces son canales realmente delgados, angostos, estrechos, son por los que atraviesa solamente moléculas tan pequeñas como la de los iones, que son átomos cargados eléctricamente. Un átomo pasa por acá, pero obviamente está cargado eléctricamente. Bien, entonces estos son los canales de este es el canal de potasio, estos son los terminales carbonilo, que son estructuras químicas que atrapan al potasio y lo impulsan hacia el exterior de la célula. Entonces hay algunos que se activan por voltaje y vean acá, por ejemplo, cómo ocurre esta activación por voltaje. Pero la activación por voltaje es cuando, por ejemplo, arriba es el canal de sodio, ¿no? El canal de sodio está cerrado cuando en el interior de la célula hay, digamos, en el músculo, un voltaje de menos 90 milivoltios. Si el voltaje está en menos 90 milivoltios, el canal está cerrado. Empieza a subir el voltaje dentro de la célula y empiezan a abrirse los canales de sodio. En el músculo esquelético, ese voltaje puede llegar hasta más 32 milivoltios. ¿Sí? Cuando llega a más 32 milivoltios, se vuelven a cerrar los canales. Entonces, hay un voltaje que abre y otro que cierra. Aquí el voltaje que abre es el que es mayor a los 90 milivoltios. Y el que lo va a cerrar es 32 más 32 milivoltios. ¿Qué ocurre con el canal de potasio del mismo músculo? Porque ni bien termina de ingresar el sodio y despolariza, excita al músculo, empieza un nuevo proceso que se llama la repolarización. El músculo otra vez se va a volver negativo, o cualquier célula va a tener este proceso. Entonces, ¿qué tiene que suceder? La célula de más 32 tiene que volver a 4 a menos 90. Pero, ¿qué tendría lógicamente que ocurrir si entró el sodio y lo volvió positiva? Para que se vuelva negativa, ¿qué tendría que ocurrir? ¿No? Hablamos de cloruro, para que entre el cloro.
vuelva negativa, pero tendríamos cloro y sodio ahí metidos. ¿Qué tendría que pasar para que la célula muera? El potasio tiene que ser, ¿no? El potasio. Debe ser lo que es así, ¿no? De ion negativo. O que vuelva a salir el sodio, ¿no? Si sale el sodio, va a volver a ser negativo, ¿o no? Lo lógico es que sale el sodio, pero aquí viene el asunto. Para salir el sodio necesita mucho tiempo, porque no puede salir por difusión, porque la difusión, ¿qué es? Paso rápido de las moléculas de los iones a través de la membrana, ¿no? Y necesitamos que se repolarice en el próximo milisegundo o 2 milisegundos. Entonces, el sodio no puede producir eso, va a tardar más en salir el sodio. Vamos a ver cómo sale el sodio enseguida. Pero ahora hemos visto cómo entra por difusión a gran velocidad, por esa gradiente de concentración que hay. Entonces, ¿qué va a pasar? Vean, si necesitamos que se vuelva negativa la célula, se va a abrir el canal de potasio. Este canal de potasio va a estar cerrado entre los 90 y más 32, mientras el sodio está abierto. Luego, el canal de potasio, cuando esté en más 32, se va a abrir y va a salir el potasio a gran velocidad. Y como el potasio es positivo, están saliendo iones positivos de la célula va a volverse negativa, otra vez a llegar a menos 90 y se van a cerrar las compuertas de potasio. ¿Está claro? Entonces, fíjense, después vamos a ver ejemplos de esto, ¿no? Pero lo que tiene que quedar claro en este momento es que los canales se abren y se cierran por voltaje, no todos. Hay algunos canales y algunas células que se abren y se cierran por voltaje. Ese es el mecanismo que abre y cierra el canal. Los canales no están ahí abiertos, excepto algunos, pero generalmente están cerrados porque son selectivamente permeables. Van a volverse permeables cuando la célula lo requiere, y entonces en ese momento se abren. Algunos se abren por voltaje y otros por ligando, lo que les decía hace un momento, ¿no? Esta sustancia química es el ligando, una molécula que se puede unir. No se está viendo bien, ¿no? Otro dibujo. Aquí, ¿verdad? Este es el ligando, se une a la célula, se va. Ahora vamos a hacer la difusión facilitada. Entonces está claro lo de los canales, ¿no? Bueno, la difusión facilitada luego es este mecanismo que permite el paso a través de un transportador. Hay una molécula transportadora y no es un canal, es una molécula que por el interior de su estructura envía a la sustancia que va a transportar. Generalmente la difusión facilitada se hace con proteínas, con moléculas más grandes, no con iones, con moléculas pequeñas, ya con moléculas de mayor peso molecular, como la glucosa, aminoácidos, ¿no? Iones pequeños a través de canales, moléculas grandes a través de este mecanismo de difusión facilitada. Ustedes pueden observar aquí está esta gráfica que tiene una gráfica de coordenadas cartesianas que se elige de las 10 y de las X. En el de las 10 tenemos la velocidad de difusión y en el de las X la concentración de la sustancia. Fíjense, cuanto mayor es la concentración de la sustancia, mayor es la velocidad de difusión. Ahora, la línea celeste representa a la difusión simple
En cambio, esta meseta plana es la difusión facilitada. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor concentración de la sustancia, por la mayor concentración de un dibujo, y hemos visto que cuantas más moléculas van a chocar más frecuentemente entre sí, se van a mover más intensamente y van a moverse con mayor velocidad. A mayor velocidad o mayor concentración, mayor velocidad. Esto ocurre en la difusión simple. Y vean, esta velocidad de difusión realmente traza una línea recta que puede ir al infinito. Cuanto mayor sea la concentración de moléculas, mayor siempre va a ser la velocidad. En cambio, en la difusión facilitada no ocurre lo mismo. Evidentemente, cuanto mayor es la concentración de la sustancia en uno de los lados de la membrana, mayor va a ser la velocidad de difusión. Pero va a llegar un punto en que esta línea se va a empezar a aplanar. Esto se lo conoce como un efecto techo, un techo, y no va a poder aumentar la velocidad. Así la concentración de la sustancia sea el triple o cuádruple, la velocidad va a llegar a un punto que no va a poder ser superada. Porque la difusión simple es a través de los espacios moleculares, cuando son sustancias microsolubles, y cuando son microsolubles a través de canales, ¿no? Entonces se abre un canal y entra gran cantidad de iones, o sale gran cantidad de iones, capaces de transformar la electronegatividad o electropositividad de la célula en fracción de segundos. En cambio, la difusión facilitada, si yo tengo aquí a la proteína transportadora, aquí esta proteína va a transportar uno por uno las moléculas. Primero se tiene que unir una molécula y luego atravesar por el interior. Luego se tiene que unir una molécula, ya sabemos que estas moléculas son grandes, el peso molecular alto, tiene que pasar una por una, ¿no? Entonces la velocidad va a aumentar a medida que aumente la concentración. Pero va a llegar un punto que así la concentración sea muy grande, la velocidad ya no va a poder aumentar en la misma medida que la concentración. Hagamos un ejemplo. Si tienen que entrar a la universidad, ustedes, por la calle de la avenida Mucha aquí, y están ahí aglomerados afuera, muchos estudiantes. Si abren las puertas del garaje de la universidad, dos puertas las abren, con muchos, gran cantidad de estudiantes que están ahí afuera, van a entrar rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque está el espacio abierto, y si siguen llegando más rápido todavía van a ingresar. Pero si tenemos que ingresar por la puerta chica, donde además hay esos contadores, ¿no? Conocen, ¿no? Que ya en los estadios, en la feria también, ¿no? Entonces que hay que hacer girar. Entonces, claro, si hay pocos, la velocidad va a ser más o menos lenta. Si hay muchos, entonces van a entrar rápidamente. Pero fíjense, no va a poder aumentar a ningún punto esa velocidad. La máxima velocidad que se va a poder llegar es a la que se puede ingresar uno por uno cada uno de los estudiantes. Eso es lo que pasa con la proteína transportadora. Se une una molécula e ingresa, se une otra e ingresa. Pueden haber aquí 1000 moléculas o 10 moléculas, la velocidad va a ser casi la misma, porque va a llegar a un punto en el que ya no va a poder aumentar la velocidad de difusión. Realmente por eso vamos a ver que los procesos estos de cambios de características de las células, las respuestas de las células de forma inmediata, están mediadas por difusión simple. En cambio, las respuestas un poco a más largo plazo
van a estar mediadas por difusión facilitada, ¿no? Son más lentas. Bueno, ayer hablamos de los factores que influyen en la velocidad, ¿no? Hemos dicho que tres son los factores, ¿no? La mayor concentración, cuanto más es la concentración, mayor la velocidad, las características de la electropositividad o electronegatividad, en el interior es positivo o en el exterior positivo, dependiendo de la carga del ion, a ser más rápido cuando hay una diferencia, ¿no?, de potencial eléctrico, y cuando hay una mayor presión. Hemos hecho el ejemplo del vibrador. Bien, entonces vamos. Ahora hablaremos de la ósmosis. Ya había entendido lo que era la ósmosis. La ósmosis es también una especie de difusión. Pero es la difusión de quién? Del agua. Cuando hablamos del agua, entonces no vamos a hablar tanto cuando se mueve el agua, no vamos a decir que el agua se mueve por difusión, aunque es una especie de difusión. El agua se mueve por osmosis, ¿ya? Esta fuerza es la que va a permitir que el agua vaya de un lado a otro de la membrana. ¿Qué dice el concepto de ósmosis? Es el movimiento neto del agua a través de la membrana central, producido por una diferencia de concentración a ambos lados de la membrana, haciendo que la célula se hinche o se contraiga, dependiendo de la dirección del movimiento. ¿Y de qué va a depender la dirección del movimiento? De la concentración de solutos osmóticamente activos. ¿Cuáles son estos solutos osmóticamente activos? El principal soluto osmóticamente activo es el sodio, ¿ya? Y además, fíjense, el sodio es el soluto, la molécula que está en mayor concentración en el líquido extracelular. No hay nada más abundante que sodio en el líquido extracelular. Entonces, hagamos de cuenta que este es un espacio de la membrana, este es otro espacio de la membrana y esta es una membrana. Esta membrana es permeable para el agua puede pasar por aquí, pero impermeable para los solutos osmóticamente activos. Los solutos osmóticamente activos no pueden pasar a este otro lado. Aquí tenemos estas esferas, que son moléculas de agua, y aquí también tenemos las esferas celestes, las mismas, que también son moléculas de agua. Pero aquí además hay las esferas amarillas y las verdes. Las verdes son sodio y las amarillas son cloro. ¿Ya? Entonces, ahora, según la osmosis es el movimiento dentro del agua, ¿no es verdad?, que permite que el agua se dirija de un lado a otro de la membrana a través de una membrana semipermeable, que es permeable para el agua, pero es impermeable para los solutos osmóticamente activos. Si observamos entonces este concepto, estos solutos que tenemos aquí están muy concentrados en este lado de la membrana y aquí no hay nada. ¿Qué intentarían hacer estos solutos? Pasar a este lado, ¿no es verdad?, por difusión. Pero como estos canales no son ni el canal de sodio ni el canal de cloro, no pueden pasar. Entonces, esta membrana es impermeable para estos solutos. El agua, en cambio, puede atravesar. La membrana es permeable para el agua. Ahora, entonces, ¿hacia dónde se va a mover el agua? Estas moléculas van a intentar venir aquí, aunque van a estar en movimiento, ¿ya?, el movimiento de estas otras las va a superar, porque estas van a mover más intensamente.
¿no? Van a chocar más intensamente entre sí. Y además, la membrana es permeable para el agua. Y aquí hay menos concentración de agua y hay una mayor concentración de solutos osmóticamente activos, solutos que atraen al agua. ¿Sí? Entonces, el agua entonces se mueve en esa dirección, a la dirección donde hay menos concentración de agua y una concentración alta de solutos osmóticamente activos. Ese es entonces el concepto de osmosis. Ahora, ¿hasta qué punto se va a mover el agua desde un compartimiento a otro a través de una membrana? Fíjense, aquí tenemos estos dos vasos comunicantes, el vaso A y el vaso B, que están comunicados con una membrana. Esta membrana es permeable para el agua, pero impermeable para solutos osmóticamente activos. Hagan de cuenta que estos dos vasos están llenos hasta aquí. Aquí hay agua más solutos y aquí hay agua pura, sin solutos. ¿Hacia dónde va a ir el agua? Hacia el vaso B se va a dirigir hacia el vaso A. ¿Sí? Ahora bien, si siguiéramos al pie de la letra la definición de ósmosis, pensaríamos que todo el agua va a irse allá y aquí no va a quedar nada, ¿no? ¿Sí? Porque siempre esta agua va a estar bien, no tiene solutos osmóticamente activos. Y entonces va a intentar pasar hacia donde están los solutos que están atrayendo al agua. Pero eso no ocurre. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo hay otra fuerza, ¿sí? Lo que se conoce como presión osmótica. Esta presión osmótica es la fuerza necesaria ¿para qué? Para detener la ósmosis. Es decir, en el agua no se mueve más. Entonces, fíjense, en este caso, un centímetro de agua ha distribuido este vaso comunicante, pero ya no va a pasar más. Hasta ahí nomás ha llegado la ósmosis. Porque ya aquí los propios solutos ejercen una presión. En realidad se debe a la densidad, al peso de los solutos que están aquí, que ejercen una fuerza física, se llama presión, ¿no? Una fuerza física que evita que las moléculas de agua sigan pasando. Entonces, más allá vamos a ver que tenemos una osmolaridad, es decir, la concentración de solutos dentro de la célula, 300 miliosmoles por la presencia de solutos dentro de la célula, y también vamos a tener una osmolaridad fuera de la célula, otros 300 miliosmoles, que hacen que haya equilibrio entre la célula y el líquido extracelular. Y por otro lado, vamos a ver que en el líquido intracelular y en el líquido extracelular también hay una presión osmótica. Los dos líquidos ejercen una presión para hacer que el líquido esté siempre en equilibrio. ¿Sí? Si no, el agua iría prácticamente al líquido intracelular, después al líquido extracelular, salvo, y toda el agua del líquido intracelular se va a las células de arriba y las células de abajo del líquido extracelular quedan sin nada, no es verdad. Estaría sujeto a muchos otros, digamos, a otras fuerzas. No, aquí hay una constancia en la distribución tanto de solutos como de agua, de solvente, en el líquido intra y el extracelular. Ahora, ¿qué va a suceder? Aquí si entra sodio al interior de la célula. Entonces, la concentración de solutos va a ser mayor dentro de la célula, fuera de la célula. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para equilibrarse?
detrás del sodio, por una acuacolina, que va a entrar el agua hasta que se regule, hasta que se estabilice la concentración dentro de la célula. Luego ese sodio va a salir, que tiene que salir, ¿sí? Si no, la célula se empezaría a hinchar. Entonces el sodio va a salir. Detrás del sodio, ¿quién va a salir? El agua, para que la osmolaridad, ese término, se mantenga dentro de la célula. ¿Está claro entonces esta, qué es la presión osmótica? ¿Sí? Bien, ahora, para tener más clara la presión osmótica, vamos a recordar algunos conceptos de química. ¿Qué es el mol? El mol de una sustancia. Si ustedes recuerdan, no es nada más que a 6,02 por 10 a la 23 iones, moléculas, átomos de una sustancia determinada. ¿Sí? Entonces, el mol de sodio es 10 o 6,02 por 10 a la 23 iones de sodio. ¿Sí? El mol de glucosa es 6,02 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. El mol es independiente del peso molecular. Entonces, un mol de glucosa es igual a un mol de ¿qué? De sodio. ¿Sí? Independientemente del peso molecular. Es decir, el mol de sodio solamente tiene sodio, ¿no? Porque es un átomo, un ion. En cambio, el mol de glucosa, ¿qué va a tener? ¿De qué está compuesto químicamente la glucosa? ¿Sabes? ¿Ah? Hidrógeno, oxígeno y carbono. ¿Ven? Entonces, tenemos muchos átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, que están formando la molécula de glucosa. Pero el peso molecular de la molécula de glucosa es mucho más alto que el del sodio. El tamaño de la molécula es enorme a comparación de la del sodio. Ya hemos visto, una glucosa no podría atravesar el canal de sodio, aunque quisiera, porque es demasiado grande. Entonces, vean, cuando ya hablamos de mol, ya no, el peso, el tamaño de la molécula no tiene importancia. ¿Qué es lo que tiene importancia? El número. Por eso dice, mol de una sustancia es igual al mol de otra, porque es el número de la molécula. 6,02 por 10 a la 23 iones de sodio, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la molaridad? La molaridad, el número de moles de sólido disuelto por litro de solución. ¿Y qué es el osmol? Aquí ya vamos a observar que el osmol es el peso molecular gramo de un soluto osmóticamente activo. Esto expresa como la concentración en gramos del soluto osmóticamente activo en una solución, en un líquido de agua, ¿no? En grano. Bien, ahora, hay algunas características, ¿no? de los osmoles. Primero, antes de hablar de osmoles, hablaremos de los moles. Ya sabemos que los moles son cada mol de una sustancia es igual al mol de otra sustancia. Si la molécula de glucosa es 6 por 10 por 6, 0,2 por 10 a la 23, ¿no?
moléculas de glucosa, ¿cuánto será el mol del cloruro de sodio? ¿Lo mismo? Sería el doble, ¿Por qué? porque hay dos solutos, el cloro y el sodio. Son dos sólidos. Fíjense qué diferencia hay entre el cloruro de sodio y la molécula de glucosa. Y hemos dicho que en la molécula de glucosa está el carbón, está el hidrógeno, está el oxígeno, pero forman una unidad, una molécula. En cambio, el cloruro de sodio, ¿qué sucede si lo echamos al agua? La sal, un poco de sal, le echamos al agua, se van a disolver. ¿Y en qué se va a disolver? Estas dos moléculas que cuando está ¿no? Estas dos moléculas, digamos que cuando estamos poniéndonos la sal a la comida, están unidas, ¿no es verdad? Pero cuando estas caen al agua, inmediatamente las bolas solubilizan, las convierte en una molécula de sodio por un lado y una molécula de cloro por otro lado. Si desaparece el agua, hacemos hervir esta agua, ¿qué va a ocurrir? Se va a solidificar el cloruro de sodio y otra vez se van a unir, ¿sí? Pero son dos sustancias diferentes. ¿Cómo se llama? Kevin. ¿Qué? Como dijo Kevin, ¿ya? Entonces, ¿está claro? Pues aquí tenemos la osmolaridad del cloruro de sodio, va a ser diferente a la osmolaridad del sodio o del cloruro independientemente, ¿no? O una molécula de glucosa. Bien, ahora, vean, hemos dicho que el osmol es el peso molecular gramo de un soluto osmóticamente activo. Va a expresar entonces la concentración de la solución en función del número de partículas que están en el soluto. Si es un litro de soluto. Ahora, ¿qué viene a ser la osmolaridad? Osmolaridad, con L. ¿No? Hay dos L's. Osmo, la y la. Esta es la concentración de moles, de osmoles de soluto por kilogramo de agua. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 1 kilogramo de agua. El agua pura, si pesamos 1 kilogramo de agua y lo convertimos en litro, ¿cuánto será? 1 litro, ¿no es verdad? Entonces esto va a ser 1 litro de agua pura, H2O. Si yo ahí aumento 180 gramos de glucosa, ¿qué va a ocurrir aquí? Se va a disolver. ¿Y qué va a ocurrir con el contenido total? Esto ya no va a ser, vean, 1 litro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más el soluto va a aumentar un poquitito. Va a ser, digamos, 1.05 litros. ¿Está claro? ¿Sí? Porque va a aumentar. El volumen va a aumentar. Estoy poniendo glucosa. ¿Qué pasa si le echo cloruro de sodio? También esa sal, o hagan la prueba, un vaso lleno, se le 2 cucharadas de sal y 1 cucharada de azúcar, va a ver que van a rebalsar, ¿no es verdad? Va a aumentar. ¿Sí? Entonces vamos a tener 1.10 litros al aumentar todo. Ya no es 1 litro. ¿Está claro? Ahora, esto es osmolaridad. Entonces,
soluto, ¿no? Moles de soluto en 1 kilogramo de agua. Concentración de los moles en agua. Ahora, fíjense, para calcular esa concentración del osmol ya está más difícil, ¿sí? De cada una de estas sustancias. Ahora, ¿qué es la osmolaridad? Con R. La segunda es la R. Osmolaridad. Fíjense, parece lo mismo, pero no es. Dice el número de partículas de moles intactas por litro de solución. Entonces aquí cambia la figura. Yo tengo 1 litro de solución. Hasta aquí es 1 litro. Pero este ya no es agua pura, es solución. En esta solución, en este litro, tengo sodio, tengo cloro, tengo glucosa en una concentración determinada. ¿Ven? Entonces, esta medida, la osmolaridad, me permite conocer la concentración de un sólido en 1 litro de agua. No, perdón, en 1 litro de solución. Y eso es lo que ocurre con nuestros líquidos orgánicos. Para la química aplicada, la química pura, esta es la mejor forma de, digamos, calcular las concentraciones de solutos. Pero para nosotros que trabajamos con soluciones, porque el líquido extracelular, ¿qué es? Agua más soluto solamente no es una solución, porque ya es el agua con los solutos disueltos. Y ahí podemos calcular muy bien que si en 1 litro de solución hay 142 miliosmoles de ¿qué? De sodio. Sé que aquí hay 44.2 miliosmoles de potasio. Sé que hay 90 miligramos por decilitro de glucosa. Pues tener una mejor idea de las concentraciones de los líquidos. Por eso nosotros vamos a utilizar el término osmolaridad, que se refiere precisamente a las concentraciones de los sólidos por litro de solución. ¿Verdad? Osmolaridad. Ahora, acabo de hablarles en miliosmoles, ¿no? Que es la milésima parte de un osmol. ¿Por qué nosotros usamos los osmoles y no los moles, pero los miliosmoles y no los osmoles? Porque las concentraciones de los solutos son muy pequeñas en el organismo. ¿Sí? Los moles, ¿no? Una concentración alta de una sustancia. Y un miliosmol es la milésima parte de los moles. Así, la misma relación que 1 gramo, tenemos el miligramo, que es la milésima parte del gramo. No hablamos que tenemos 190 gramos de glucosa en la sangre, ¿no? Sino 90 miligramos de glucosa en la concentración. Si no, ¿qué deberíamos decir? Si tendríamos que expresar en gramos, 0,0009 gramos de glucosa. Dificultaría un poco incluso la interpretación de los valores, cuantificación de los valores. Entonces utilizamos miligramos. Generalmente utilizamos medidas pequeñas, ¿no? En algunos casos, con algunas hormonas, incluso utilizamos microgramos. Y en algunos otros nanogramos, porque las concentraciones son muy pequeñas. ¿Ya? Ahora, entonces acabamos de decir que estamos usando el miliosmol para ver las concentraciones de las diferentes soluciones, en especial en el líquido extracelular y también en el líquido intracelular. Pero
También solemos utilizar el término miliequivalente. ¿Por qué será? Miliequivalente y miliosmol será lo mismo. ¿Qué opinan? ¿O son dos medidas diferentes? Iguales en los moles. Son sinónimos. ¿Sí? Podemos utilizar miliosmoles o miliequivalentes. ¿Y de dónde viene esto? Porque también los químicos, cuando usan el término osmol, lo utilizan como equivalente. Cualquier cantidad equivalente a qué? A un osmol, ¿sí? Entonces, si el equivalente es igual a un osmol, el miliequivalente es igual a un miliosmol. Entonces, si ustedes leen, o una vez vemos un especial de la osmolalidad para mejor comprensión, siempre vamos a utilizar el término miliosmol, más que miliequivalente incluso, pero nos están refiriendo exactamente a lo mismo, ¿ya? Miliequivalente o miliosmol, para que quede claro, que no se confundan en el futuro. ¿Bien? Finalmente está el transporte activo. Este transporte que tiene como principal característica transportar sustancias, moléculas, iones, partículas, a través de la membrana celular en contra de una gradiente de concentración. Entonces ya sabemos que el sodio, aquí si este es el líquido extracelular, ¿cuánto de sodio hay? 140 miliequivalentes por litro. O también podríamos decir qué cosa, milimoles por litro, ¿no? ¿Vamos? Que declara la definición. Milimol es igual que miliequivalente, porque miliequivalente Miliosmol. en el capítulo 1, a los 142 de concentración de sodio, milimol. Miliosmol. Ya, bien, entonces. Ahora, fíjense, es lo mismo, por eso estamos hablando. Ahora bien, aquí tenemos 10 miliequivalentes litro en el líquido extracelular, del mismo sodio. El sodio, cuando el canal se abre, ingresa, porque hay una gradiente de concentración que favorece ¿qué? La difusión de afuera adentro. Y va a volver incluso positiva la célula. Otro aspecto que va a traer consigo el ingreso de sodio es que por las acuaporinas va a entrar agua y va a hinchar a la célula, va a haber más agua. Cuanto más sodio entre, más agua va a entrar al interior de la célula. Entonces, este sodio que ingresando tiene que salir. Y fíjense, aquí no puede salir por difusión, porque por mucho sodio que ingrese, nunca va a superar la concentración del líquido extracelular, porque el líquido extracelular es como un mar, ¿sí? Y que la célula fuera un barquito en medio del mar. Entonces, por mucho agua que le entre al barquito, no va a alcanzar a superar la concentración del sodio que está en el mar, ¿no? Entonces, siempre la concentración del sodio va a estar inferior a la del líquido extracelular. Entonces, no puede salir por difusión. Entonces, tiene que salir en contra de una gradiente de concentración. Tiene que haber un mecanismo que permita sacar al sodio afuera. ¿Y cuál ha sido el mecanismo que ha diseñado o que ha desarrollado la evolución, la naturaleza? La
transporte activo. ¿Sí? Este transporte activo entonces es capaz de hacerlo. ¿Cuáles son, digamos, los medios de transporte activo? Hay dos tipos de transporte activo. Un transporte activo primario y un transporte activo secundario. Ahora, ¿qué característica tiene además el transporte activo? Que utiliza la energía del ATP o una energía adicional para transportar el soluto, porque mover a las sustancias en contra de una gradiente requiere una energía diferente que el solo movimiento de las partículas. ¿Qué pasa si yo pongo aquí un caño de agua, ¿sí? Abro la válvula y ¿qué va a ocurrir con el agua? El agua va a caer con facilidad, ¿no? Va a caer, voy a empezar a poner por acá, va a caer también de esta altura a la de abajo y se va a ir dirigiendo hacia abajo. Pero si yo quisiera retornar toda esa agua aquí arriba, no voy a conseguir por el solo movimiento del agua. Voy a tener que utilizar una energía adicional. Podría ser, ¿no? Si aquí tengo una bomba que va a aspirar, ¿verdad? Pero esa bomba no funciona por arte de magia. Tendrá que funcionar con energía eléctrica, con gasolina, con algo para activar. Exactamente lo mismo pasa con el transporte activo. Para que se mueva en contra de una gradiente necesita una energía adicional. Y esa energía adicional está el ATP. Entonces, el transporte activo primario utiliza la energía del ATP de forma directa. En cambio, el transporte activo secundario va a aprovechar la gradiente de concentración y la gradiente, la diferencia eléctrica que genera el transporte primario para poder arrastrar partículas. Bien, tenemos entonces transporte activo primario, transporte activo secundario. Vean, este es un transporte activo primario, una ATPasa. Tenemos tres tipos de ATPasas, que son proteínas, pero que son proteínas de membrana. Fíjense, esta es una proteína que está en la membrana, como un canal, como un transportador para difusión. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene una actividad enzimática en la parte interna de la célula. Entonces, actúa como enzima. ¿Y a quién hidroliza? Porque las enzimas tienen que tener un sustrato que hidrolicen alguna sustancia, ¿sí? Que hagan que produzca una reacción en alguna sustancia. El sustrato de esta actividad enzimática que tiene esta célula es el ATP. Entonces aquí hay una actividad ATPasa, actúa como enzima para el ATP. ¿Y qué hace? Fíjense esta bomba. Esta bomba es capaz de transportar 2 potasios al interior de la célula y sacar 3 sodios hacia el exterior. ¿Cómo lo hace? Si en el exterior, si ustedes ven, hay 2 sitios, 2 espacios para que se unan 2 iones potasio. Y en el interior hay lugar para que se unan 3 iones sodio. Una vez que los 3 sodios y los 2 potasios han ocupado el espacio, ya saben, aquí también hay enlaces químicos, van a producir que esta proteína active a la enzima. Esta enzima está inactiva mientras no están el sodio y el potasio en su sitio. Una vez que han ocupado los sitios, el sodio y el potasio, esta enzima se activa. ¿Y qué hace? Hidroliza al ATP. Es decir, actúa sobre el ATP. Al ATP lo convierte en ADP y libera un fosfato de alta energía.
ese fosfato de alta energía se une a la ATPasa y al unirse a la ATPasa produce, ¿verdad?, un golpe tan fuerte desde el punto de vista químico, una reacción tan fuerte desde el punto de vista químico, que la parte interna de la bomba o de la proteína sale hacia afuera y la parte externa hacia adentro, ¿sí?, sin miedo. De tal suerte que mete entonces 3 sodios a 2 potasios y saca 3 sodios hacia el exterior, ¿no? Entonces, salen y entran los potasios por difusión y esta bomba se encarga de volverlos a su sitio. Todo el día trabajan las ATPasas en nuestro organismo. La cantidad de energía que gastan las ATPasas en nuestro organismo es alta. Mucho de lo que comemos es para nuestras bombas ATPasas que están trabajando todo el día en las células, en algunas células con mayor intensidad que en otras. Y otra vez. Bueno, por favor. Entonces, ¿está claro? ¿Sí? Lo que hacen estos dos. Tenemos 3 ATPasas. Una es la de sodio, que está casi en todas las células. Está en las células musculares, en las renales, en las nerviosas, ¿no? Está la ATPasa de calcio, que hace lo mismo. El calcio ingresa al músculo, por ejemplo, al músculo esquelético, al músculo liso, al músculo cardíaco, y el calcio luego tiene que salir. Entonces, las ATPasas sacan el calcio. Está la ATPasa de hidrógeno, que está en el estómago, ¿no?, en las células oxígenas, para bombear qué cosa, hidrógeno hacia la luz de los canalitos del estómago, para que ese hidrógeno se una al cloro y con el ácido clorhídrico del tubo gástrico. Esa es otra bomba de hidrógeno. También tenemos bombas de hidrógeno para eliminar hidrógeno en los tubos renales. Entonces vamos a encontrar estos transportes activos por todo el cuerpo. Así que ténganlos muy en cuenta porque vamos a hablar de ellos con mucha frecuencia. Casi todos los días de alguna ATPasa vamos a hablar. Entonces, ven, es la característica de la ATPasa, ¿no? Bien. ¿Qué más? Calcio, hidrógeno. Y finalmente está, bueno, ¿qué cantidad de energía que gastamos por día para el funcionamiento de las ATPasas, ¿no?, en calorías? Muchas de las calorías que consumimos son para nuestras ATPasas. Luego está el transporte activo secundario. Este es un tipo de transporte que aprovecha entonces la energía de la ATPasa y va a transportar iones u otras sustancias. Si este es el lado de la célula y aquí tengo una ATPasa, sodio y potasio, ¿cuántos iones sodio van a salir? 3, ¿no es verdad? En muchas células, no en todas, pero en muchas células en el riñón, en el intestino, estas células o estas ATPasas funcionan para transportar sustancias hacia el interior del organismo. Bueno, si salen 3 sodios, aquí va a haber una menor cantidad de sodio, ¿verdad? Al activarse la ATPasa, con menos sodio, va a disminuir la concentración de sodio. Pero además también va a disminuir la carga eléctrica, va a ser más negativa, porque están saliendo iones positivos. Las ATPasas están sacando iones sodio, bueno, están metiendo 2 potasios, están sacando 3 sodios. Aunque el potasio y el sodio son positivos, salen 3 sodios y solo llegan sobre 2 potasios. Entonces hay un ion positivo menos en el interior de la célula por este intercambio
cambio, ¿ya? Entonces, vean, en este otro lado de la membrana, si este sellado, digamos, que da líquido extracelular, este va a ser que vea a la luz del túbulo renal, ¿sí? Desde aquí se va a activar otra estructura por esta gradiente de concentración que le ha quedado diferente. Esta estructura es capaz entonces de agarrar 3 sodios del líquido del túbulo, digamos del filtrado glomerular o del contenido intestinal, y meter los 3 sodios al interior de la célula, ¿sí? Ahora, se activa entonces el transporte activo secundario. El transporte activo secundario tiene 2. Firmen, por favor. Vaya a poner sus nombres. Porque ayer no han firmado, tenían dos listas, sabemos ayer. Entonces, a ver, el transporte activo secundario tiene 2 variables. ¿Sí? Uno es el cotransporte y otro que es el contratransporte. Vean, ahora, ¿qué es el cotransporte? Con o sin transporte también, no sin, no con L, sino con L, sin transporte. El cotransporte aprovecha esta gradiente de concentración para meter 3 sodios, pero además alguna sustancia, tanto en los túbulos renales como en el intestino. ¿Qué sustancias son esas? La glucosa, por ejemplo, la glucosa se absorbe del intestino hacia el interior del organismo por este mecanismo de cotransporte. Glucosa con qué? Con sodio. La glucosa se recupera del filtrado glomerular en los riñones gracias a un cotransporte también, sodio-glucosa, porque la glucosa se filtra, pero no se la orina, ¿sí? Se recupera toda la glucosa filtrada por este mecanismo. Otras sustancias que también utilizan el cotransporte son los aminoácidos, tanto en el intestino como en los túbulos. Entonces, se entiende lo que es cotransporte, ¿no? Son 2 sustancias que son transportadas en el mismo sentido. Pero también la otra variable del transporte activo secundario es el contratransporte. El sodio siempre va a entrar, las 3 moléculas de sodio van a entrar, porque allá quien está activando la ATPasa, ¿no? Es la que está activando la ATPasa sodio vegetal, está sacando sodios al otro lado, y aquí está quedando ¿qué? Gradiente de concentración y más negativo. Entonces estos sodios, que son positivos, van a ingresar para llenar esos espacios vacíos que han dejado los otros 3 y también equilibrar la carga eléctrica. Entonces, en algunas células, como en el músculo cardíaco, por ejemplo, se activan estas, ¿para qué? Para eliminar calcio, ¿sí? Entonces, estas células son capaces de intercambiar sodio con calcio, ¿sí? Es el contratransporte, ¿no? El contratransporte, sodio, calcio. Hay también un contratransporte hidrógeno, potasio en los riñones, ¿no? Se intercambian, se elimina, se secreta un ion potasio hacia el riñón y se absorbe un ion hidrógeno. Entonces, como ustedes pueden ver, los mecanismos de transporte activo secundario están distribuidos por todo el cuerpo también, con muchísimos mecanismos de transporte de iones y de sustancias como la glucosa, los aminoácidos, utilizan el transporte activo secundario, ya sea como cotransporte o como contratransporte.
Recuerden, cotransporte, dos sustancias van en un mismo sentido. Contratransporte, una sustancia entra a la célula y otra sale. ¿Ok? A ver, si han entendido, ¿la ATPasa será cotransporte o contratransporte? Contratransporte. ¿Qué dicen? ¿La ATPasa es cotransporte o contratransporte? No es ninguno de los dos. Es transporte activo primario. ¿Sí? Porque estas que son secundarias. ¿Verdad? Entonces recuerden, puede haber esa confusión. Y les pregunto porque muchas veces entonces la ATPasa es contratransporte. No es contratransporte. Evidentemente, el sodio y el potasio van en diferente dirección, pero es un transporte activo primario. Esa es la que está utilizando la molécula del ATP, porque estas moléculas, estas proteínas no tienen actividad ATPasa, no son capaces de hidrolizar al ATP y utilizar el fósforo para transportar o cotransportar. Utilizan esta energía, ya que la ATPasa está haciendo, y ese es el transporte primario. ¿Está claro? Bien, hasta aquí entonces la clase de hoy.